Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenos días. Buongiorno a algunos italianos que hay por aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno ver tantas caras conocidas y también caras desconocidas. Es muy lindo. Muchas gracias por animaros a venir a este día de la iluminación del Buda. Eh, bueno, pues vamos a empezar entonces con esta charla. Y nada, quería comentar de que Sangharakshita, que es nuestro maestro fundador de la orden budista Triratna y de la comunidad, eh, él como en una charla que escuché de él decía de que es muy bueno, muy propicio, ¿no? A visitar los lugares donde eh, vivió el Buda, ¿no? Especialmente, pues obviamente todo esto ocurrió en la India, ¿no? Y que tenía un gran valor, ¿no? Entonces, hace, pues creo que fue en el 2013 por ahí, junto con Vajira y otros miembros de la orden, fuimos a la India a hacer como un peregrinaje, además de otras cosas que hicimos, ¿no? Y entonces, por supuesto, fuimos a Lumbini, que es un lugar que ahora mismo está en Nepal, pero bueno, los límites van cambiando de los países, ¿no? Entonces, ahora está en Nepal y es donde nació el Buda, ¿no? Y luego fuimos a Kapilavastu, que es donde vivió toda, digamos, su juventud. Fuimos a Sarnath, que es donde dio las primeras enseñanzas. Y luego a Kusinara, donde falleció, finalmente tuvo su parinirvana, que se llama, ¿no? Bueno, todos estos lugares, incluso en el día de hoy, en el 2013, no debe haber cambiado mucho y de hecho no ha cambiado mucho por muchos siglos. Muchos de estos lugares están realmente perdidos, ni siquiera hay carretera. La gente vive de una manera muy básica, muy humilde, pero también la gente muy hospitalaria y muy amable. La verdad que tengo recuerdos preciosos de aquello, ¿no? Así que eso me acercó mucho a conocer, ¿no? Conocer el Buda, ¿no? No digo que tengamos que hacer eso todos, ¿no? Sería una locura intentar hacerlo todo, especialmente no sería muy ecológico, creo. Pero, pero bueno, si tienes alguna oportunidad alguna vez, está muy bien, ¿no? Pero hoy quiero realmente detenerme en un lugar particular de ese peregrinaje, que era en Bodh Gaya. En Bodh Gaya es en el estado de Bihar, en el norte de la India, es uno de los estados más pobres de la India, de hecho. Y en Bodh Gaya es donde está el famoso árbol de la iluminación, ¿no? Está muy cerca del río Niranjara, que es, bueno, hay varias anécdotas que relacionan este río con el Buda. Y hay un templo que se llama el Mahabodhi Temple. Y bueno, es un árbol, el árbol Bodhi, el famoso árbol Bodhi, es un árbol imponente, con un tronco de unos 3 metros de diámetros, unas ramas que se extienden por decenas de metros, incluso están apoyadas en unos postes de metal para sostenerlo porque el árbol es enorme y tiene estas hojas características en forma de corazón, ¿no? Bueno, yo cuando fui allí por primera vez, la verdad que fue algo tan emocionante, no sé, tan impactante, ¿no? Como budista. A su alrededor hay toda una atmósfera de devoción impresionante. Hay diferentes estupas, escuelas que están haciendo su propia prácticas devocionales, sus propios trabajos espirituales, bueno, incienso y velas por donde mires, ¿no? Es algo, es como entrar en todo un mundo, ¿no? Y el árbol está ahí como centro de todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo estas mañanas que íbamos, porque se realizaba una convención de la orden en Bodh Gaya en 2013, y había 500 miembros de la orden de todo el mundo, mayormente de la India, obviamente. Y entonces estábamos alojados en diferentes templos que hay cerca, como a 1 kilómetro más o menos. Y en estos templos a la mañana nos levantábamos muy temprano, como a las 6:30, para estar a las 7 debajo del árbol Bodhi, donde teníamos ya un gran espacio reservado para toda nuestra comunidad, nuestra orden, y meditar ahí, ¿no?
Y yo recuerdo esas caminatas de 1 kilómetro así, en esas mañanas, como estas mañanas aquí, que son frescas y son como preciosas, ¿no? Escuchas los pájaros, el aire es como que está dulce incluso, ¿no? Estábamos realmente, es un lugar muy, muy poco desarrollado, ¿no? A veces cruzando campos de cultivo, ¿no? Y llegábamos ahí, nos sentábamos a meditar. Bueno, era una experiencia realmente mágica. Y a la noche o a la tarde, también en este espacio reservado que teníamos, hacíamos pullas, ¿no? Todas las noches hacíamos una pulla que se dedicaban y bueno, la verdad que aquello era magnífico estar en plena noche con todas las luces y las velas y muchas escuelas por ahí. En ese lugar era muy especial. Como dije, éramos 500 miembros de la orden, todo con nuestras quesas y algunos tenían hábitos y camisas azules. Y la verdad que la gente nos miraba un poco como bichos raros, ¿no? Porque, claro, somos un poco particulares, ¿no? Los Trirarna, por así decirlo. Bueno, y realmente, bueno, tenemos una manera, un enfoque muy particular de lo que es la visión del Dharma, ¿no? Que nos ha legado Sangharakshita, ¿no? Y una de las cosas que más me impactó fue que en una de estas pullas la dirigía, sabéis que en la puya es como un gran ritual y hay alguien que dirige, ¿no? Que lleva guía ese ritual y en este caso era una mujer. Y no era una mujer cualquiera, era una mujer de la India. Y no era una mujer cualquiera de la India, era una mujer de la casta de los intocables, Dalit, ¿no? De la India, y era una dharmacharini, era un miembro de la orden, ¿no? Y eso me hizo dar cuenta como, wow, ¿no? Es que qué impresionante esto que ha creado Sangharakshita, que puede tener esta diversidad, este sabor de la diversidad, de la inclusividad, ¿no? Y desde el momento cero que se creó la orden, tanto los hombres como las mujeres tenían la misma como capacidad, ¿no? De desarrollo y de potencial y de hacer cosas dentro de la orden, ¿no? Creo que es algo que rompe las barreras sociales y realmente eh, pone un poco una visión, ¿no? Mucho más diversa y más inclusiva de lo que es la tradición budista, ¿no? Que hay escuelas que son muy, muy cerradas con respecto a quién hace y cómo se hacen las cosas, ¿no? Eh, También cantaba, obviamente cantábamos mantras, ¿no? Por ejemplo, de repente en una puya estábamos cantando el mantra de Padmasambhava, ¿no? Y los cientos de tibetanos, miles de tibetanos que andaban, de escuelas que estaban allí, pues estaban un poco flipando viéndonos a nosotros cantar el mantra de, pero decía, pero esta escuela es una escuela tibetana, que ¿de dónde viene esta escuela, no? Y de repente circunvalando la estupa, bueno, todo aquello no es que tú dices, bueno, yo estoy aquí y esto está sucediendo allí, todo ocurre de una manera un poco caótica, pero perfectamente armoniosa. Y de repente un grupo de una orden Theravada, de Hinayana, que cantando el Triratandavandana, y viendo que nosotros cantábamos el Triratandavandana, y decía, pero a ver, ¿qué son tibetanos? ¿Son Vajrayanas? ¿Son Mahayanas? ¿Son Hinayanas? ¿Qué son esta gente, no? Y una confusión muy, muy, muy estimulante, yo creo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que fueron como momentos muy, muy increíbles, ¿no? Y que dejaron una huella muy, muy fuerte en mi corazón. Y cuando me dijeron, dice, pues, me dijo Hadayasiri, ¿no? Que es una pena que no está hoy, porque ha tenido una emergencia. Me dijo, pues, Dharmakirti, podrías hacer una charla para el Día del Buda, ¿no? Yo dije, oh. No sé, no sé. Bueno, digo, me lo voy a pensar, ¿no? Mientras me lo iba pensando, lo primero que me vino a la mente fue esto, ¿no? Esta experiencia de estar ahí en la tierra del Buda, en la tierra que caminó el Buda, ¿no? Hay algo muy, muy especial de hacerlo, ¿no? Así que bueno, por eso también os invito como a imaginar de que estamos juntos, ¿no? Ahora mismo, debajo de la sombra de este árbol Bodhi, ¿no? De este gran árbol Bodhi, bajo también la luna llena de mayo. Ya sabemos que la luna llena ya ha pasado, la primera parece que hay una segunda, pero bueno, se supone que estamos en ese momento de la luna llena de mayo que es donde se marca realmente el día de la iluminación del Buda, ¿no?
Bueno, lo que vamos a hacer, digamos, vamos a explorar en esta charla que voy a dar. Sí, todo lo que he dicho antes era un poco a modo de romper el hielo, ¿eh? O sea, no, no era la charla, por cierto. Pero lo que vamos a hacer es un poco como visitar algunas anécdotas, algunas leyendas, algunos mitos sobre el despertar del Buda, ¿no? Y también vamos a escuchar algunas estrofas de un poema, que es un poema que se llama Buda, ¿eh? De el gran poeta español y del mundo, Federico García Lorca, ¿no? Este poema permaneció oculto durante varias décadas, durante la dictadura, y recién en 1995 fue rescatado de manos privadas en una subasta. Y básicamente, un escritor que estaba muy interesado en Federico García Lorca, recogió todo un maletín con manuscritos de Federico García Lorca y se lo llevó, creo que en los años 40, por ahí se lo llevó a Norteamérica, y gracias a eso se ha preservado este poema. Se pueden ver las copias originales del poema con la firma de Federico García Lorca. Este poema fue escrito cuando él tenía 20 años, en 1918. O sea, yo creo que muy poco se conoce del budismo. Hace 50 años se conocía poquísimo, o sea, muy poco, era muy raro el budismo. Imaginaros, en 1918, o sea, ni te cuento, o sea, pero Lorca había entrado en contacto a través de la residencia de estudiantes en Madrid, que él se mudó para empezar sus estudios, con mucha gente que venían de toda Europa, grandes filósofos y científicos. Incluso estuvo Albert Einstein allí, y él entró en contacto con algunas cosas, y obviamente entró en contacto con la historia del Buda, ¿no? El poema es realmente una joya, ¿no? Y es increíble que un poeta tan bello como Lorca haya, se haya puesto, ¿no? a crear esta pieza, ¿no? Con este estilo muy lorquiano, ¿no? Tú lees el poema y dices, esto es Lorca, ¿no? Claramente, ¿no? Lamentablemente, 11 de las 11 estrofas originales, solamente hay 8, hay 3 que se perdieron del manuscrito, ¿no? Yo he estado reflexionando mucho con este poema. Tengo la sensación de que sé de qué van esas 3 estrofas, porque tiene una secuencia el poema, ¿no? Pero bueno, yo no soy poeta, y entonces me voy a atrever un poco a relacionar algunos de esos versos, algunas de esas estrofas, con la historia del Buda, ¿no? Y de su iluminación, ¿no? Así que bueno, para nuestro, digamos, deleite, lo que he intentado hacer es unir un poco historias muy cercanas al río Ganges en la India, con alguien que ha vivido o ha nacido muy cerca del río Támesis en Londres, con alguien que ha vivido al lado del río Darro en Granada, ¿eh? Así que bueno, la confluencia de 3 ríos es donde un poco se enfoca esta charla. Y además, bueno, he titulado esta charla El despertar del Buda entre los regalos de Urgyen Sangharakshita y la calma infinita de Federico García Lorca, porque también voy a utilizar un poema de Sangharakshita que se llama Los Cuatro Regalos, ¿no? Que justo este año se cumplen 50 años de que escribió ese poema, y una charla, una serie de conferencias que os recomiendo. Hoy estaba hablando con una amiga sobre este libro. Es un libro muy pequeño que se llama Budismo para hoy, para mañana, y es precioso, es una joya. Y este libro, esto lo escribió apenas unos años después de haber fundado la Orden Budista Tirana en el año 1975. Así que es un material precioso realmente. Pero nada, comencemos este viaje, ¿no? O navegación, ¿no? Bueno, antes, digamos, de entender lo que ocurrió debajo de este árbol Bodhi, ¿no? Necesitamos como pues dar un paso atrás, ¿no? Un paso atrás. Recordar quién era este hombre que estaba sentado allí debajo del árbol Bodhi. Sí, yo mencioné Lumbini, ¿no? Lumbini se dice que es el lugar donde nació el Buda.
Bueno, está el árbol donde supuestamente, bueno, todo esto es, yo creo que es más mito que probablemente datos históricos concretos, pero bueno, los mitos son muy valiosos también, ¿no? Porque comunican verdades universales. Eh, el Buda se dice que nació en Lumbini y la madre falleció pocos días después de dar a luz. Esto era algo muy común en esa época, ¿no? Que sucediera. Entonces él fue cuidado por una tía y el padre, que era Suddhodana, él realmente era una persona pues, que tenía bastante poder, se dice que era un rey, en fin, o era alguien con mucho poder. Y cuando apenas se lo presentaron al hijo, lo que hizo fue pedir que viniera una especie de chamán, ¿no? Una especie de curandero, chamán, no sé, visionista, no sé cómo se le llamaría, eh, y que se acostumbraba, ¿no? Y venía y decía, oye, ¿eh? Astrólogo. Astrólogo, astrólogo, también podría ser astrólogo. Bueno, y vino y decía, bueno, dice, bueno, este niño, bueno, pues yo creo que este niño igual puede que sea un gran guerrero o un gran sabio, ¿no? Y el padre, al escuchar esto, pues se le levantaron las cejas, dijo, de sabio nada, yo lo que quiero es alguien que realmente defienda mis propiedades y cuide esto porque ya estoy muy viejo y así que yo esto lo voy a resolver, digamos, orientando la cosa por ese lado, ¿no? Entonces, digamos, lo que conocemos hoy el Buda se llama Siddhartha, Siddhartha Gautama, y se dice que, bueno, obviamente este rey lo rodeó a Siddhartha de un lujo inimaginable y se dice que el padre que obviamente quería protegerlo, ¿no? Del sufrimiento del mundo, no quería exponerlo y parece que construyó tres palacios, uno para el invierno, otro para el verano y otro para las estaciones de lluvia, que ya sabéis que eso es toda una estación en India, ¿no? Vivía rodeado de estanques, de lotos, músicos, jardines, banquetes. Bueno, todo lo que nuestra sociedad actual dice que trae la felicidad, el estatus, la riqueza, placeres, confort, ¿no? Así que, bueno, pues escuchemos lo que dice Federico García Lorca en las primeras estrofas. El palacio en sombra enseña brumoso sus oros bruñidos. La cálida noche derrite sus tules. Entre las estrellas rojizas y azules lloran los chacales en junglas perdidos. En el estanque, lotos sangrientos, lirios de agua, palmas umbrías. En los jardines, altas palmeras se inclinan lánguidas y severas acompasando sus melodías. Bueno, estos versos muestran un poco este lujo, esta opulencia, ¿no? De la vida palaciega, pero hay una cosa que a mí me llama un poco la atención y que habla de lotos sangrientos, ¿no? Lorca, ¿no? Y que tal vez, yo creo que tal vez señala el palacio como una prisión, como una cárcel de flores, ¿no? El sufrimiento existencial, ¿no? La búsqueda de un corazón herido, ¿no? Ya es como que Lorca está como un poco empezando a ver que hay algo dentro de ese lugar tan fantástico, hay algo que no está del todo bien, por así decirlo, ¿no? Siddhartha sentía una insatisfacción profunda, una sensación de que ninguna distracción podía acallar, ¿no? Entonces el mito nos habla de las cuatro visiones. Cuando desafió la provisión de su padre y salió del muro del palacio, gracias a su amigo el auriga Chandaka, ¿no? que llevaba el carro, y se topó por primera vez con la realidad, Siddhartha. Un anciano decrépito, un hombre enfermo, un cadáver llevado a la pira funeraria. El choque fue devastador.
se dio cuenta que la impermanencia y el sufrimiento nos tocan a todos, ¿no? Sin importar cuántos palacios o riqueza poseamos o qué casta o raza hayamos nacido, ¿no? Pero hubo una cuarta visión. Él vio un buscador espiritual, un shramana, que caminaba con toda serenidad y una dignidad que contrastaban con el caos del mundo. En ese rostro lleno de calma, Siddhartha vio una alternativa. Vio que era posible buscar una verdad que no estuviera sujeta al nacimiento, a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Y a esto es lo que hay un sutta muy famoso que describe esto, que se llama Sutta Aryaparesana, llama la búsqueda noble. Aquí comienza la búsqueda noble, que es el anhelo del corazón de no conformarse con lo transitorio y buscar lo que es verdaderamente libre y trascendental. Y con esa determinación, a los 29 años, dejó atrás su familia, su esposa Yasodhara, a su hijo Rahula, dejó atrás toda su vida de privilegios y se adentró en la selva como un mendigo errante. Lorca. El cuerpo sin alma subió al aposento. Yashodhara y el niño dormían. Siddhartha sintió un agobio violento. Corazones en sombras yacían. Grave palpitaba el firmamento. Se arrancó la flecha que le lanzó Mara. Traspasando, salió de la estancia. Dulce el corazón se durmió en la fragancia. Que la luz del cielo le dejara. Y marchó con la bienaventuranza. Siddhartha solloza. El palacio lejano enseña entre sus ramas sus oros bruñidos. La cálida noche derrite sus tules entre las estrellas rojizas y azules. Lloran los chacales en jungla perdidos. Pasaron 6 años de intensa búsqueda. Pasó por varios maestros de meditación muy destacados de la época como Alara Kalama, Udaka Rarnaputa. Esto está bastante bien documentado, es muy, muy interesante toda esta parte de la historia biográfica del Buda. Practicó el ascetismo extremo hasta casi morir de hambre. Se dice que llegó a alimentarse de un solo grano de arroz por día el Buda. Bueno, el que todavía no era el Buda, ¿no? Pero finalmente se dio cuenta que la automortificación no era el camino. Pero tampoco era la complacencia del palacio. Y descubrió lo que más tarde llamaría el camino medio. En este momento, sus compañeros, los famosos 5 ascetas, lo abandonaron porque pensaron que estaba siendo muy flojo el Buda, ¿no? Estaba faltando a la disciplina de alguna manera. Y Siddhartha recordó un momento de su infancia, sentado bajo la sombra de un manzano, donde experimentó como una gran expansión de su mente, una alegría, como un estado de dhyana, ¿no? Como un estado de absorción profunda, natural, sin tener que poner demasiado esfuerzo. Y con esta nueva actitud que recordó, el Buda se dijo: aunque mi piel, mis tendones y mis huesos se sequen, no me levantaré de este asiento hasta que haya alcanzado la liberación. Bueno, digamos que toda la tradición budista está plagada de leyendas, de mitos, de anécdotas, y nos encanta. Este es un lenguaje que nos gusta mucho explorar porque es un lenguaje que habla realmente de una manera muy universal, ¿no? Y particularmente entre Rana utilizamos muchísimos estas metáforas y estas leyendas, ¿no? Y realmente todos estos mitos y estas leyendas son como espejos, ¿no? de nuestra propia psicología, ¿no? Antes del amanecer, digo esto porque
ahora viene toda una parte de muchas imágenes muy, muy bellas, muy como atractivas en términos de imaginar cómo fue ese momento debajo del árbol Bodhi del Buda, ¿no? Eh, Parece que estaba meditando el Buda en esta noche y, bueno, digo Buda, pero todavía no era Buda, era Siddhartha, ¿no? Pero apareció Mara, ¿no? El arquitecto de la ilusión, el señor de la oscuridad, la personificación de nuestros propios miedos, neurosis, dudas, apegos y del síndrome del impostor. Mara obviamente no quería que el Buda despertara. ¿Y qué hizo? Pues primero lo que hizo, pues le envió su ejército de monstruos espantosos con flechas, lanzas, bolas de fuego. Bueno, esto representa el miedo, la ira, la aversión, ¿no? Pregunto, ¿no? A todos vosotros, ¿cuándo meditamos? O incluso cuando queremos cambiar, hacer cambios en nuestra vida, ¿no surgen estas preguntas? ¿Acaso no te aparecen estos monstruos? ¿Mm? Esta voz interna que dice, "Ah, no eres lo suficientemente bueno. Esto es demasiado difícil. Estás perdiendo el tiempo". ¿Mm? No sé si a alguien le resuenan estas preguntas. ¿Y sabéis qué hizo el Buda con todas estas flechas de Mara? ¿Mm? No se defendió con un escudo. No atacó, ¿no? Y se quedó en una quietud y calma profunda, con mucha atención consciente, con sati, con amor incondicional, con meta, y las flechas que iban siendo arrojadas por Mara, antes de alcanzar a Siddhartha, se convertían en pétalos de flores que caían suavemente, delicadamente, alrededor del Buda, ¿no? Qué imagen tan inspiradora y bella, ¿no? Pero Mara no se quedó ahí, ¿eh? Ojo, no, pues siguió intentando y dijo, bueno, voy a poner otra táctica. Y dijo, bueno, esto voy a intentar con la tentación, ¿no? Y mandó a sus hijas, que representan el anhelo insaciable, el apego, la búsqueda de placeres gratificantes para escapar del presente. Y el Buda simplemente no reaccionó con repulsión ni nada de eso, simplemente las vio tal y como eran, efímeras, insustanciales, transitorias. Finalmente, Mara, que ya estaba como, ya demasiado como enfadado que no podía, parecía que no podía, dijo, esto seguro que va a funcionar, ¿no? Y jugó su última carta, la más sutil, la duda. Y le dijo, ¿quién te crees que eres para sentarte ahí? ¿Quién testifica que tienes derecho a la iluminación? Aquí, claro, Mara estaba apelando al síndrome del impostor, ¿no? Que todos conocemos. Y el Buda, por supuesto, nos dijo, no, yo tengo estos títulos, estos logros, hice aquello, hice esto, ¿cómo hubiéramos hecho nosotros? Seguramente, ¿no? Siddhartha simplemente hizo esto que nos muestra la escultura del Buda, ¿no? Puso la mano en este mudra que se llama el Bhumiparsha mudra, ¿eh? Extendió la mano derecha, tocó la tierra y dijo, la tierra es mi testigo. Y en ese momento toda la tierra vibró, no solamente la tierra, todo el cosmos, todo el universo vibró al unísono con ese toque y el Buda se conectó con la realidad tal como es y empezó a disolverse el ego. Y aquí hay un verso de Lorca que creo que conecta con esta parte. En fondos dorados entre rosas blancas, lució sus encantos la diosa de la verdad. El iluminado quedóse hierático, aspirando triste un perfume enigmático que emanaba lento de la eternidad.
Al despuntar el alba, cuando la estrella de la mañana se elevaba en el cielo, Siddhartha se convirtió en el Buda, el que está despierto. Otra vez, otra estrofa de Borges. De Borges, no. También Borges habló del Buda, por cierto. Eso es para otra charla. De Lorca, ¿no? Abrióle la puerta de calma infinita. Después esfumóse. Siddhartha medita. Una voz celeste, suave, musita. Tú eres Tathagata, puro, sin igual. El Buda alcanzó el nirvana, accedió a un estado que literalmente significa la extinción, la liberación del sufrimiento, ¿no? Que se puede decir que tiene como dos aspectos, ¿no? Una parte como más de visión, un aspecto más cognitivo, de ver la realidad tal y como es, ¿eh? Y por otro lado una dimensión emocional, de sanación, de purificación, de extinción en nuestro corazón de la avidez, de la aversión y de la ignorancia, ¿no? El nirvana se puede decir que es la paz, el cese del conflicto interno, la libertad absoluta. Y sí, a veces cuando se cuenta la historia del Buda, ¿no? Como que nos imaginamos como alguien así como ahí sentado, como muy intenso, muy serio en este momento, pero hay muchas historias, muchas leyendas que hablan de que el Buda, cuando digamos, estaba ya, ya había experimentado, digamos, la iluminación directamente, empezó a sentir un gozo, ¿no? Inefable, y una enorme gratitud empezaron a surgir de él, ¿no? También hay muchas historias donde se dice que el Buda a veces se quedó unas 7 días después de la iluminación en el lugar, pero hay una historia que dice que se quedó 7 semanas, ¿no? Entonces, estos son detalles que en realidad no es tan importante aclarar, pero sí, bueno, que se quedó un tiempo, ¿no? Ahí, de alguna manera, absorbiendo, ¿no? Lo que le había sucedido, y también tras alcanzar su iluminación, el Buda tuvo la necesidad de mostrar su gratitud, su respeto, ¿no? Y especialmente, como no había nadie, el único ser vivo que estaba con él era este árbol, el árbol Bodhi, ¿no? El árbol que le dio refugio, ¿no? Entonces, el Buda, pues en este momento tenía una gran alegría, estaba radiante, esta alegría brotaba, ¿no? De haber comprendido, ¿no? Haber realmente podido ver la realidad tal como es, haber entendido esta interconexión entre las cosas y los fenómenos, ¿no? Lo que llamamos pratitya samuppada, ¿no? El surgimiento condicionado. Vio que nada existe de forma aislada. Tú, yo, el árbol, las estrellas, todos somos parte de una red infinita de relaciones. No hay un yo sólido, fijo, separado que proteger, y al desaparecer toda esta ilusión de separación, lo que quedó fue un océano de compasión y sabiduría inseparables. Bueno, después de un tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, si eran 7 horas, 7 días o 7 semanas, el Buda comenzó a tener un dilema, ¿no? Y vio un poco, empezó a mirar el mundo, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Que dice, "Oh, con la que está cayendo ahí afuera, yo mejor me quedo aquí tranquilo, total, ¿no?". Y entonces vio la humanidad sumergida en confusión, corriendo, ¿no? Entonces, detrás de ilusiones, atrapada en el apego, el odio, las guerras, en fin. Y dijo, esta verdad que he descubierto es tan profunda, tan sutil, tan difícil de ver, y va en contra de la corriente del mundo. Si intento enseñarla, los demás no la entenderán y solo ganaré fatiga y cansancio, ¿no? Y muchos haters probablemente, si se fuera a en las redes sociales.
Entonces, por un momento existió este riesgo, ¿no? De que la iluminación se quedara como una experiencia puramente privada, ¿eh? Y solitaria, bajo ese árbol Bodhi. Y aquí es cuando aparece un personaje, un dios, un ser divino, el Deva Brahma Sahampati, o la Deva, no sabemos, horrorizado, ¿no? Estaba horrorizado ante la posibilidad de que el mundo se quedara completamente a oscuras, ¿no? Descendió de los cielos y se postró ante el Buda y le suplicó, por favor, enseña el Dharma. Hay seres con muy poco polvo en los ojos que si no escuchan la verdad perecerán, pero si la escuchan, despertarán. Al escuchar esta súplica, el Buda miró al mundo nuevamente con los ojos de la compasión infinita y vio que la humanidad era como un estanque lleno de lotos. Algunos lotos están sumergidos en el lodo, otros emergen a través del agua turbia y otros están a punto de abrirse bajo el sol. Sintió profunda gratitud por la vida y por la oportunidad de servir. Y movido por ese amor, decidió ponerse de pie y empezar a caminar kilómetros y kilómetros en esa India polvorienta hasta llegar a Sarnath, el parque de los venados, para buscar a sus amigos, antiguos compañeros, los 5 ascetas, y poner en marcha la rueda del Dharma, que esto se conoce como el Dharma Chakapavatana, que es la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Es cuando el Buda da su primera enseñanza. Así que de esta manera la iluminación se transformó en una fuerza histórica y social. Pero antes de llegar a Sarnath y poner en movimiento la rueda del Dharma, me gustaría detenernos en este espacio entre Bodh Gaya y Sarnath, ¿no? No nos adelantemos, ¿eh? Me gusta porque o sea, en este camino el Buda, si bien todavía no da ninguna enseñanza, obviamente él se va como encontrando con el mundo, ¿no? Que él había estado pues, en Bodh Gaya, ahí debajo del árbol, durante tanto tiempo, se empieza a encontrar con el mundo. Y lo primero que se encuentra es a una persona opaca, ¿eh? Es un errante. Y bueno, pues obviamente te encuentras con alguien, se detienen, se saludan. Y Upaka estaba como flipando, ¿no? Así, súper asombrado por la presencia del Buda que tenía ante sí. Y dijo, tu forma brilla como la luna en el cielo nocturno. Tienes el poder de la comprensión. Tus ojos son los de un poderoso toro. Parece que has logrado tu misión. Dime, ¿quién es tu maestro bajo cuya guía estás? ¿De quién es la verdad que profesas? ¿Quién te ha enseñado tal felicidad? Pero el Buda, con completa calma e imperturbabilidad, replicó, no tengo maestro, no venero a nadie, he logrado la inmortalidad y no soy igual que los demás. Soy uno que ha trascendido todo, quien lo sabe todo, y como yo no existe nada ni nadie, en ninguna parte del mundo. He conseguido, he conquistado todas las fuerzas de la ignorancia. He llegado a ser libre. Ahora estoy en mi camino para tocar el tambor del Dharma inmortal para que otros también puedan ser libres. Todo esto lo dijo mirándole la cara a Upaka, y Upaka intentó como mantenerse con su mirada, eh, ¿no? Y no, ni siquiera podía hacer este salto de imaginación, ¿no? Dijo, sí, bien, pues que así sea, ¿no? Y siguió su camino. Fue como un poco, estaba descolocado completamente de lo que le decía el Buda, ¿no? Bueno, sigue caminando y el Buda se encuentra con un brahmin.
un brahmin llamado Dona. Y Dona se sorprendió tanto por la apariencia del Buda que llegó a creer que era un dios, efectivamente, ¿no? Y el Buda se lo negó inmediatamente, ¿no? Entonces le dijo, ah, pues un espíritu, eh, otro tipo de ser fuera de este mundo. Y el Buda también negó esto. Bien, bueno, supongo entonces que al final pues eres un ser humano, ¿no? Y Donna volvió al mirar al Buda y se dio cuenta de que no era como ningún otro ser humano corriente. Entonces el Buda le dijo, me he liberado de todas esas condiciones que me definirían como un dios, espíritu, hombre o un ser de otro mundo. Soy como el loto que ha brotado libre del agua. No soy de este mundo y el mundo no me puede clasificar. Considera que soy un Buda. Estas son las primeras interacciones del Buda, del Buda Shakyamuni, que sabes que se dice Buda Shakyamuni porque su familia era del clan de los Shakyas, de la tribu de Shakyas, ¿no? Entonces Shakyamuni es el sabio de los Shakyas, ¿no? Es todo justamente lo que no quería el padre, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que podemos mirar otro día. Este, entonces continuamos caminando hacia Sarnath, ¿no? Hemos visto esta interacción, ¿no? Eh, y en Sarnath, como dije, comienza a poner en movimiento la rueda del Dharma, comienza a dar sus primeras enseñanzas. Estas primeras enseñanzas, si bien hay todo un registro, digamos, sobre estas enseñanzas que son muy interesantes de explorar, eh, podemos como retraducirlas, digamos, y de alguna manera Sangharakshita, nuestro maestro fundador, las ha como puesto en el centro de este giro de la rueda del Dharma, es lo que llamamos las tres joyas, ¿no? Es el ir a refugio de las tres joyas. El Buda, el ideal de la iluminación, el Dharma, el camino y las enseñanzas, la Sangha, la comunidad de los que caminan juntos. En nuestra comunidad budista Trirana, hay un énfasis muy importante en este compromiso con las tres joyas a través justamente de lo que llamamos la acción o proceso de ir al refugio, ¿no? A las tres joyas. Y Bhante una y otra vez en su visión, digamos, del Dharma, del budismo, nos dice que no es una filosofía abstracta para leer tranquilamente en una biblioteca o sofá, sino una práctica viva y comunitaria que podemos encarnar en el mundo moderno, a nivel individual y a nivel social. No nos iluminamos solos en una burbuja, ¿no? Nos transformamos en relación con los demás, ¿no? Y justo en estos primeros años de la fundación de lo que se llamó en aquel momento el AOBO, Amigos de la Orden Budista Occidental, y que posteriormente se pasó a llamar Triratna, en Inglaterra, para ilustrar un poco la belleza de lo que significa este compromiso con las tres joyas, este contacto con el Dharma y con la Sangha, Bhante Sangharakshita escribió un poema que se llama Los cuatro regalos, ¿no? Y los cuatro regalos son realmente como una especie de, una serie de imágenes, ¿no? Y de símbolos que representan este deseo, ¿no? De contribuir con el Dharma como herramienta de transformación del individuo y del mundo, ¿no? Es una invitación directa a nuestro corazón, es un mapa de lo que el camino espiritual nos ofrece y nos pide. Te invito a, por un momento, cerrar los ojos y escuchar simplemente el poema. Es muy corto. Vengo a ti con cuatro regalos. El primer regalo es una flor de loto. ¿Entiendes? Mi segundo regalo es una red de oro.
¿La puedes reconocer? Mi tercer regalo es una danza en ronda de pastores. ¿Saben bailar tus pies? Mi cuarto regalo es un jardín cultivado en un desierto. ¿Podrías trabajar ahí? Vengo a ti con 4 regalos. ¿Te atreves a aceptarlos? Bueno, son imágenes, metáforas muy, muy potentes, ¿no? La flor de loto es el potencial de la iluminación que surge del lodo de nuestra vida diaria y mundana, ¿no? La red de oro señala la interconectividad del Dharma, la belleza de la verdad que todo lo une, ¿no? La danza en ronda de pastores es la sangha. Es la alegría, la armonía y la belleza de caminar y celebrar juntos en comunidad. Es lo que estamos practicando hoy, ¿no? De alguna manera. El jardín en el desierto es nuestra labor en el mundo, ¿no? Transformar nuestro entorno herido, individualista, estresado, en un espacio de florecimiento humano. Esto es el jardín en el desierto. Pero para ya terminar con esta charla, me gustaría que volviéramos a nosotros, aquí y ahora. Y me gustaría que nos preguntemos, ¿qué significa celebrar el Día del Buda hoy? Bueno, creo que no significa tanto venerar a un hombre que vivió en la India hace más de 2500 años. Significa, por sobre todo, celebrar nuestro propio potencial. Significa recordar que dentro de cada uno de nosotros, detrás del estrés, detrás de la lista de tareas pendientes, de las preocupaciones por el futuro, hay una mente que es intrínsecamente clara, radiante y compasiva. Todos nosotros hemos empezado de una forma u otra nuestra propia búsqueda noble, Arya Paresana. Todos hemos sentido el lodo de las dificultades cotidianas y el anhelo de algo más verdadero, profundo y trascendental. Cada vez que eliges la respuesta creativa y sabia sobre la reactividad, estás tocando la tierra. Cada vez que decides sentarte a meditar, a pesar de la pereza, estás transformando las flechas de Mara. Cada vez que extiendes la mano para apoyar a alguien en la sangha, cada vez que eliges el modo amor sobre el modo poder, estás haciendo girar la rueda del Dharma. A lo largo de hoy, del fin de semana, de esta celebración de la iluminación del Buda, te invito a que dejes resonar en tu interior la pregunta del poema de Sangharakshita. ¿Te atreves a aceptar los 4 regalos? ¿Te atreves a cultivar tu propio loto? ¿Te atreves a reconocer la red de oro? ¿Te atreves a bailar en la ronda de la sangha? ¿Y a trabajar en el jardín de este mundo? Que el gozo y la gratitud que el Buda sintió al amanecer del día de su iluminación nos inspiren a dar el siguiente paso en el camino apoyándonos uno a los otros. Feliz Día del Buda para todos.